En esta ocasión vamos a hablar del patrón de arquitectura adaptador, también llamado adapter o envoltorio. Propósito. Adapter es un patrón de diseño estructural que permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. El problema. Imagina que estás creando una aplicación de monitoreo del mercado de valores. La aplicación descarga la información de bolsa desde varias fuentes en formato XML para presentarle al usuario como hitos gráficos y diagramas. En cierto momento decide mejorar la aplicación integrando una inteligente biblioteca de análisis de una tercera persona. Pero hay una trampa, la biblioteca de análisis solo funciona con datos en formato JSON. Podrías cambiar la biblioteca para que funcione con XML, sin embargo esto podría descomponer parte del código. Y lo que es peor, podría ser que ni siquiera tengas acceso al código fuente de la biblioteca, lo que es imposible esta solución. La solución, puedes crear un adaptador. Se trata de un objeto especial que convierte la interfaz de un objeto de forma que otro objeto pueda comprenderla. Un adaptador envuelve uno de los objetos para esconder la complejidad de la conversión que tiene lugar tras bambalinas. El objeto envuelto ni siquiera es consciente de la existencia del adaptador. Por ejemplo, puedes envolver un objeto que opera con metros y kilómetros con un adaptador que convierte todos los datos al sistema anglosajón, es decir, pies y millas. Los adaptadores no solo convierten datos a varios formatos, sino que también ayudan a objetos con distintas interfaces a colaborar. Funciona así. El adaptador obtiene una interfaz compatible con uno de los objetos existentes. Utilizando esta interfaz, el objeto existente puede invocar con seguridad los métodos del adaptador. Al recibir una llamada, el adaptador pasa la solicitud al segundo objeto, pero en un formato y orden que ese segundo objeto espera. En ocasiones se puede incluso crear un adaptador de dos direcciones que pueda convertir las llamadas en ambos sentidos. Regresamos a nuestra aplicación del mercado de valores. Para resolver el dilema de los formatos incompatibles, puedes crear adaptadores de XML a JSON para cada clase de la biblioteca de análisis con la que trabaje tu código directamente. Después ajustas tu código para que se comunique con la biblioteca únicamente a través de estos adaptadores. Cuando un adaptador recibe una llamada, traduce los datos XML entrantes a una estructura JSON y pasa la llamada a los métodos adecuados de un objeto de análisis envuelto. Analogía en el mundo real. Viajar al extranjero, una maleta antes y después de un viaje al extranjero. Cuando viajas a Europa o a Estados Unidos por primera vez, puede ser que te lleves una sorpresa cuando intentes cargar tu computador portátil. Los tipos de enchufes son diferentes en cada país, por lo que un enchufe español no sirve en Estados Unidos. El problema puede solucionarse utilizando un adaptador que incluye el enchufe americano y el europeo. La estructura. El adaptador de objetos. Esta implementación utiliza el principio de composición de objetos. El adaptador implementa la interfaz de un objeto y envuelve el otro. Puede implementarse en todos los lenguajes de programación populares. Primero, la clase cliente. Contiene la lógica de negocio existente del programa. La interfaz con el cliente describe un protocolo que otras clases deben seguir para poder colaborar con el código cliente. El servicio es alguna clase útil, normalmente una tercera parte heredada. El cliente no puede utilizar directamente esta clase porque tiene una interfaz incompatible. La clase adaptadora es capaz de trabajar tanto con la clase cliente como con la clase de servicio. Implementa la interfaz con el cliente mientras envuelve el objeto de la clase de servicio. La clase adaptadora recibe llamadas del cliente a través de la interfaz adaptadora y las traduce en llamadas al objeto envuelto de la clase de servicio, pero en un formato que pueda comprender. Y quinto, el código cliente no se acopla a la clase adaptadora concreta, siempre y cuando funcione con la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Gracias a esto, puedes introducir nuevos tipos de adaptadores en el programa sin descomponer el código cliente existente. Esto puede resultar útil cuando la interfaz de la clase de servicio se cambia o sustituye, ya que puedes crear una nueva clase adaptadora sin cambiar el código cliente. Aquí vemos la clase adaptadora. Esta implementación utiliza la herencia porque la clase adaptadora hereda interfaces de ambos objetos al mismo tiempo. Ten en cuenta que esta opción solo puede implementarse en lenguajes de programación que soporten la herencia múltiple como C++. La clase adaptadora no necesita envolver objetos porque hereda comportamientos, tanto de la clase cliente como de la clase de servicio. La adaptación tiene lugar dentro de los métodos sobrescritos. La clase adaptadora resultante puede utilizarse en lugar de una clase cliente existente. El pseudocódigo, en este ejemplo del patrón adapter, se basa en el clásico conflicto entre piezas cuadradas y agujeros redondos.
El patrón adapter finge ser una pieza redonda con un radio igual a la mitad del diámetro del cuadrado, en otras palabras, el radio del círculo más pequeño en el que quepa la pieza cuadrada. Digamos que tienes dos clases con interfaces compatibles: round hole, hoyo redondo, y round peg, pieza redonda. Devuelve el radio del agujero y devuelve el radio de la pieza. Pero hay una clase incompatible, la pieza cuadrada. Entonces devuelve la anchura de la pieza cuadrada. Una clase adaptadora te permite encajar piezas cuadradas en hoyos redondos. Extiende la clase roundpeg para permitir a los objetos adaptadores actuar como piezas redondas. En realidad, el adaptador contiene una instancia de la clase squarePeg. El adaptador simula que es una pieza redonda con un radio que puede albergar la pieza cuadrada que el adaptador envuelve. Bueno, ¿cómo implementarlo? Asegúrate de que tienes al menos dos clases con interfaces incompatibles. Una útil clase de servicio que no puedes cambiar, a menudo un tercero heredado con muchas dependencias existentes. Una o varias clases cliente que se beneficiarían de contar con una clase de servicio. Segundo, declara la interfaz con el cliente y describe el modo en que las clases clientes se comunican con la clase de servicio. Tercero, crea la clase adaptadora y haz que siga la interfaz con el cliente. Deja todos los métodos vacíos por ahora. Cuarto, añade un campo a la clase adaptadora para almacenar una referencia al objeto de servicio. La práctica común es iniciar este campo a través del constructor, pero en ocasiones es adecuado pasarlo al adaptador cuando se invocan sus métodos. Quinto, uno por uno implementa todos los métodos de la interfaz con el cliente en la clase adaptadora. La clase adaptadora deberá delegar la mayor parte del trabajo real al objeto de servicio, gestionando tan solo la interfaz o la conversión de formato de los datos. Sexto, la clase cliente deberá utilizar la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Esto te permitirá cambiar o extender las clases adaptadoras sin afectar el código cliente. Pros y contras. Principio de responsabilidad única. Es un pro. Puedes separar la interfaz o el código de conversión de datos de la lógica de negocio primaria del programa. Otro pro es el principio abierto cerrado. Puedes introducir nuevos tipos de adaptadores al programa sin descomponer el código cliente existente, siempre y cuando trabajen con los adaptadores a través de la interfaz con el cliente. Y un contra es que la complejidad general del código aumenta, ya que debes introducir un grupo de nuevas interfaces y clases. En ocasiones resulta más sencillo cambiar la clase de servicio de modo que coincida con el resto del código. El patrón tiene relaciones con otros patrones, con el bridge, con el decorator, con el proxy, con el facade, y eso sería todo. Bueno, en este ejemplo tenemos la interfaz del cliente, que es la interfaz que ya existe en el sistema y que no es compatible con la interfaz del servicio. La interfaz del servicio es la interfaz que el objeto cliente necesita para realizar sus operaciones, que en este caso es un servicio web de data crédito. Y el adaptador es el objeto que se encarga de traducir las solicitudes de la interfaz de servicio en la interfaz del cliente, que en este caso podemos ver que es un archivo de java.jar llamado preselecta3.jar, que recibe una solicitud de las interfaces y la transforma en la solicitud que la interfaz del cliente puede entender y procesar. En este caso carga la estructura XML almacenada en la variable salida, la carga en un objeto XML para poder insertarlo en nuestro sistema de PHP. Y bueno, y pues esta es la clase, esta sería la clase adaptador, esta. Y aquí podemos ver que toma la solicitud del web service y la traduce a un objeto XML que puede ser asimilado por nuestro sistema cliente.